¿Te acuerdas? No. Dice Rec. Luego pasaron por aquí, por el estrecho de Gibraltar, ¿sí o no? Cruzando el mar Mediterráneo, que le pertenece al océano Atlántico, ¿sí o no? Entonces, esta zona es bastante comercial, porque va a salir los productos, ingresar y salir los productos hasta estos países que están por acá. Muy importante el tener el comercio en el estrecho de Gibraltar. Pasamos entonces, te repito, el siglo VIII, los musulmanes pasaron por el estrecho, pero tuvieron que pasar los Pirineos. Fueron detenidos ahí por Pipino el Breve, ¿no? Y si no, ¿qué hubiera pasado? Esto es relacionado con las cruzadas. Si no, ¿qué hubiera pasado con la mujer europea? ¿Qué hubiera terminado siendo? Musulmana, ¿sí o no? Y entonces, posiblemente un descubrimiento de América, ¿quiénes habrían descubierto América? Entonces, ¿ustedes qué serían? Musulmanas. ¿Y cómo sería una mujer musulmana? No les gusta mucho a las mujeres ser musulmanas, ¿no? Así como se conoce al menos de los musulmanes. Ya bueno, ¿quién te salvó esto? Los Montes Pirineos, la batalla de Poitiers, ya el año, me parece que fue el año 746. Ya, muy importante, ya niñito, lo que van a ser las cruzadas. ¿Y esto qué sería? Número 2, la meseta, ya o el llamado macizo central en la Francia. Por acá van a estar el río Sena, ¿verdad? ¿Cómo se llama la capital de París? Perdón, de Francia, París. Ya, tenemos el río Sena, bueno, entonces vamos acá, ya, el río Loira, importante para Francia. Para Alemania, que está más al norte, estará el río Rin, bastante zona de industria, zona del acero, zona del Rin. Tú recuerdas que el acero fue motivo de la Primera y la Segunda Guerra mundiales, ¿sí o no? Alsacia y Lorena, ¿verdad? La zona de Liers. En esta parte de Alemania también tenemos Selva Negra, ya un monte boscoso, en donde van a ser el río más internacional del planeta, el río Danubio. Ya que país estará recorriendo. De hecho, que Alemania, su gran socio, Austria, y en que Austria formó un gran imperio, ¿con qué? Con Hungría, ¿no? Austrohúngaro. Luego estamos hablando de otros países también como la Rumanía, la Bulgaria, ya estos países que están por acá, desembocando en el mar doble L. ¿Cuál es el mar doble L? ¿Ah? No, acá hay una pequeña confusión. Este mar se llama el Negro y el M es el de Azov. Ya, este M es el de Azov. Ya, y el doble L es el mar Negro. ¿Por qué lo llaman negro? Pues usamos unos curitas. Ya listo, el mar Negro. Ya, ahí va a desembocar el río Danubio en el mar Negro. ¿Qué tenemos más por acá? Ah, también la llamada meseta de Baviera. Ya listo, la zona de Baviera. Más al norte encontramos al país que fue invadido en primer lugar por Alemania, Polonia, ¿ya? ¿Y cómo se llama su río de Polonia? Varsovia, el río Vístula, ¿no? La capital de Varsovia. Ya, esa parte va a ser la zona central, sin olvidar de los Alpes. Los Alpes, ¿ya? No solamente son los Alpes de Suiza, sino que también están en Francia, en Italia, ¿ya listo? Y aquí se desarrolla un hecho histórico importante para una batalla que viene del África. Y este personaje cruza los Alpes y llega a Roma, ¿no? O muy cercano a Roma para hacer la guerra. ¿Cómo se llama esto? En las épocas romanas. ¿Cómo se llama esa batalla y quién estuvo presente? Las guerras púnicas, ¿no? Con Cartago. ¿Y cómo se llama el personaje? Aníbal Barca. Tuvo que pasar aquí por los Alpes. Por acá tenemos el Po, la llanura del Po, el río Po. Las montañas que van a caracterizar aquí a Italia, la bota italiana, la península itálica, son los Apeninos. A la misma ciudad capital, a Roma, lo llaman la ciudad de las 7 colinas, ¿no? Que en la Biblia lo menciona como la ciudad de las 7, ¿no? El monstruo de las 7 diademas, ¿no? Como para que
no se enteren los romanos que estaban hablando de Roma, ¿no? Las 7 colinas. Y el río que está acá, por la capital del río, el río Tíber. Justamente en Roma, la llamada ciudad eterna, está el país más pequeño del mundo. ¿Cómo se llama? Santa Sede, ¿no? La ciudad del Vaticano. Es el menos extenso con 0,44 kilómetros cuadrados, o sea, menos de 1 kilómetro cuadrado. Planito, solamente son 4 iglesias. La capital de los católicos. Si tú te consideras católico, tu país es Santa Sede, chiquitito. La culpa lo tiene Benito Mussolini, ¿no? Y todo el proceso que hubo en la reunificación italiana, los estados pontificios eran grandes. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio el terreno en la historia? Carlos Magno, ¿no? Le dio los terrenos de la iglesia, los estados pontificios, pero bueno, hasta ahora ser ya el país más pequeño del mundo. ¿Y cuál es en Europa el país más grande? Rusia, el país más grande. O sea que Rusia se encuentra en la parte de Europa, en la parte de Asia. Ya, niñitos. Claro, la gran concentración poblacional prefiere estar en esta parte europea, son el mayor desarrollo, ya, y bueno, la capital Moscú también. Estamos en esto, la bota italiana. La bota italiana, este se llama el Golfo de Tarento, y suele patear una isla, ¿cómo se llama? Sicilia, ¿no? La isla de Sicilia, la isla F, la isla de Sicilia. Y aquí se encuentra, bueno, los sicilianos es famosos por la mafia, ¿sí o no? Una mafia que llega al Perú, con Gerardo Oropesa, ¿no? La mafia de la droga, la mafia siciliana. Ya, muy reconocida también la historia porque ahí se terminó la historia de Espartaco, ¿no? Según la historia fueron traicionados, Espartaco fue traicionado por los sicilianos, ¿no? Que se unieron con los romanos. Y esta, la G, es Malta, ya, el país chiquitito, uno de los microestados, como hay otros, como Andorra, ¿no? Cuya capital es Andorra la Bella, entre todos los países, Francia y España, como Mónaco, el principado entre Francia e Italia, ya uno de los países más caros del mundo. Mónaco son microestados, Santa Fe también es un microestado, Luxemburgo también son microestados, ya, y muchos de ellos son también paraísos fiscales, ¿no? Es decir, donde los ricos ponen su plata, bancos, y no pagan impuestos, ¿no? Lo que llaman los bancos offshore. Ya, muy bien. Si estamos ya por esta parte, ya de Italia y las islas, acá hay otras islas, en las Islas Baleares de España, lo que se conoce como las Islas Mallorca y las Menorca, ya el mar de Baleares. En Italia estamos rodeando nosotros de este G. ¿Cuál es el G? Es el mar Tirreno y el mar Adriático, la zona de la Adria. Mientras España habría sido rodeada con Francia por el mar Cantábrico. ¿Ya? Entonces esta es la zona central. Si nos vamos a esta parte, el país se llama Grecia, al sur, pero hay otros muchos países aquí conocidos como los países balcánicos. Esa es la península número 6, la península de los Balcanes. Entonces hay varios países, ¿no? Donde se hizo muy conocido por ustedes en después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, ya todo el proceso también de los países que pertenecieron al Imperio Austrohúngaro, la llamada Yugoslavia, ¿verdad? La separación de Serbia, Croacia justamente, que ha llegado a la final, ¿no? Cuya capital nosotros en Cholito lo conocemos como Zagreb, ¿no? Así como se escribe, ¿no? Croacia. Y el otro que llegó a la final es Francia, ¿no? Sí. Muy bien, ese va a ser para la parte de Europa. Esta número 7, la península del Peloponeso, que va a ser una guerra, ¿sí o no? La guerra del Peloponeso, que va a enfrentar a los mismos espartanos con los atenienses que viven en la península del Ática, ¿verdad? Estas dos penínsulas. Luego nos metemos a la península de Crimea, que le pertenece al país de Ucrania, que perteneció también de hecho a Rusia, ¿no? Tuvo un gran dominio ruso. Y en sus últimos años también hubo conflictos por la península de Crimea. Rusia y su influencia en esta parte del mundo. ¿Y cómo se separa, ya que estamos por acá, cómo se separa a la Europa de Asia? Porque se le conoce como un solo bloque continental, el gran continente de Eurasia, separado especialmente por la cultura, ¿no? Por las tradiciones, más que por la geografía.
Bueno, han tomado algunos referentes geográficos de todos modos para hacer la separación. Estos serían los montes Cáucaso, el mar Caspio, que no es un mar, es un lago, no es el lago más grande del mundo. Se encuentra en Asia, se le ubica en Asia, aunque es su zona de límite. El río Ural, que va a salir de los montes Urales, ¿no? Va a ser las zonas límites. El Cáucaso se hizo famoso, mira, el punto más alto de Europa conocido, el monte Elbrus, ¿no? En la zona del Cáucaso. Y se hizo famoso también en la Segunda Guerra Mundial porque Hitler, estando a una semana, dice, de estar, ¿no? O pocos días de estar de ingresar y conquistar Moscú, muchachos, necesitamos petróleo, vámonos al Cáucaso, la zona petrolera. Y cuando regresó, ya llegó el invierno, perdió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El invierno, en general invierno ruso. No se recuerda esto del monte Cáucaso. Están aquí los países como Georgia, Armenia y Azerbaiyán. ¿Ya? Este va a ser la península de Anatolia. ¿Ya? Y va a ser siempre en contacto con Europa, ¿no? La península 8, la península de Anatolia. Claro que Europa y Asia han tenido países que se están uniendo a la Unión Europea, ¿no? Han tenido bastante unión, quieren la zona que esté en Asia, quieren unirse a Europa. Entonces países llamados asiático-europeos, europeo-asiáticos. ¿Ya? Justamente este país, ya península Ankara, se encuentra Turquía, ya, cuya capital es Ankara, ¿no? Nos están llegando las novelas turcas. Entonces lo último que llegó al Perú, ya aburrido de tantas venezolanas y novelas mexicanas, ya se enteró la turca. ¿No? No conocí, ¿cómo se llama? Fatma? Esta es la chica mía. ¿Y esto por qué mucha unión? Esto fue Bizancio, ¿sí o no? ¿Verdad? Son el Imperio Bizantino. Y también el lugar de las batallas médicas, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que pasar? Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Es lo que sería el mar de el Mármara. ¿Ya? Estrecho del Bósforo, los Dardanelos. Ahí tenemos nosotros a Jerjes, ¿no? ¿Verdad? Para hacer las guerras bélicas. En esta zona hay bastantes cerros. Eso lo evidencia la película 300, ¿verdad? La película 300 evidencia la cantidad de cerros escarpados que tiene esta parte, ¿no? En el país de Grecia. Si no, tendría que dar toda la vuelta así por el Mar Negro. Bueno, prefirieron hacer este paso, los Bósforos y los Dardanelos en la Segunda Guerra Médica. El Mar Caspio, ¿no? Eso lo veremos más en Asia. El río más largo se encuentra en Rusia, el río Volga, ya el río más extenso, que nace en la meseta de Valdai, también en Rusia. ¿Ya? Esta península pertenece a Rusia, la península de Kola, y acá en la península número 1 están los países escandinavos, o llamados también los países nórdicos, donde nos vienen las leyendas de Thor, ¿no? Y las últimas películas que han venido, ¿no? Thor, Loki, ¿no? Esas leyendas vienen de esta parte, ¿no? Los druidas. Escandinavos. ¿Cuáles son los países de la península escandinavia? Los montes escandinavos, que hoy se conoce como una penillanura porque son cerros muy antiguos, tanto así que han sido bastante erosionados, hoy son penillanuras, ya, como si fueran mesetas. Escandinavos. ¿Qué países están acá? Noruega y Suecia. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo, ¿no? Y nos recordamos de los premios Nobel, ¿no? Muchos premios Nobel se han ahí. Suecia, la capital es Estocolmo. Por acá está Finlandia, ya. O los países también, que estamos en Finlandia, uno de los países con más desarrollo, dice, en la educación mundial, un Nokia, ¿no? Más o menos así como mi celular, irrompible, ¿no? Finlandia, Helsinki. Y acá están países también que se separaron de Rusia. Estamos hablando de Tallinn, Riga, Vilna, van a ser sus capitales. Por acá está Polonia y por acá están los países que se separaron también de la URSS, ¿no? de Rusia, Ucrania, ¿no? Kiev, ya, por ejemplo. Ya. Este país que ha dominado Inglaterra, ¿no? Por mucho tiempo. Estamos hablando de una isla. ¿Cómo se llama la isla? Se llama Gran Bretaña, ¿no? La isla de Bretaña, que está unida ahí como país con Irlanda del Norte. Estamos hablando de Gales, Escocia.
Inglaterra, ¿sí? La capital para esto va a ser Londres. Y acá tenemos una isla cuya capital va a ser Dublín, es Irlanda. ¿De dónde nos vienen los dibujitos? No sé si usted ve, ¿no? Dame ¿qué ganaste? Los doblones de oro. ¿Verdad? Ese es de los piratas, ¿sí o no? Los doblones de oro. Los Dublín, los doblones. Ya, este país, en el último proceso para ir al mundial, le hizo bastantes goles a Inglaterra. ¿Cómo se llamó? Islandia, ¿no? Islandia. Y esto fue la revelación para esa época. Para estos últimos tiempos. El río Támesis, importante, pasa por la capital, Londres. ¿Ya? ¿Sí? Esta parte. Veamos la zona de los mares. Los mares que tenemos. Aquí, el blanco, ¿ya? De Rusia. Mayor parte del año anda congelado, ¿no? El mar blanco. El mar Báltico. El del norte. De Irlanda. Cantábrico. ¿Ya? Y acá hemos mencionado Baleares, Tirreno, Adriático, Egeo. No, perdón, Egeo y Jónico. Por lo que hemos visto en la historia universal, ¿verdad? Jónico, los dorios y jónicos. Y su isla que está por acá. Creta. No, su isla Creta. Y el periodo cretense y minoico, ¿sí? Los primeros periodos de Grecia. El Jónico. Ya, el Jónico. Y este va a ser el Egeo. Muy reconocido, se dice, ¿no? Porque según el mito, se aventó el rey Egeo, ¿no? Donde hablamos del periodo minoico, es decir, el rey Minos, o sea, el Minotauro. ¿Se acuerdan más o menos, no? Con Teseo que va, ¿no?, a matar al Minotauro. Toda la historia, ¿no? El Egeo. En general, se encuentran enmarcados en este gran mar, el mar Mediterráneo, ¿no? Que pertenece al gran océano Atlántico. El Mar Negro y el Mar de Azov ya son los mares de Europa. Ya creo que no se nos olvida más. Ya ahora sí nos pasamos a Asia. Ya, de Asia, ¿qué tenemos? El punto más alto del mundo está en Asia. El Himalaya, ¿verdad? El Everest. En la cordillera Himalaya, el punto más alto es el Everest, con 8,848 metros sobre el nivel del mar, ya en Nepal. También se encontrará el Mar Muerto, el punto más bajo, ya 395 metros bajo el nivel del mar. Justamente este va a ser el llamado Mar Muerto, que no es un mar tampoco, pero también de agua muy salada, el agua más salado del mundo, que va a recibir las aguas del río Jordán, un río bíblico, ¿cierto? Se dice que Jesús fue bautizado, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se supone que Jesús caminó sobre las aguas, según la Biblia, el río de Galilea o el lago de Genesaret. Separando el río Jordán en la Cisjordania y la Transjordania, es decir, entre Israel y Jordania, entre dominio de los judíos y dominio de los musulmanes, que siempre están en zona de conflicto, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la capital de Israel? ¿Jerusalén o Tel Aviv? Bueno, la capital tradicional siempre ha sido, pues, Jerusalén, de hace cortísimo tiempo. Pero luego hicieron una capital económica, Tel Aviv, ¿verdad? Y bueno, los últimos conflictos de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tú sabes que los judíos fueron separados después de que los romanos los botaron la diáspora, ¿verdad? Y recién regresan después de la Segunda Guerra Mundial, hace tanto tiempo. Ya, este va a ser entonces Asia. Y en esta parte se centra el origen de la cultura con un solo Dios. Es decir, la religión monoteísta, los judíos, eran los raros de la historia. ¿Cómo hacer un solo Dios? Qué raro. Nosotros tenemos dioses ¿no? del cielo, del aire, del viento, del agua, todo, y un solo Dios, qué raro es. Pueblo muy raro, ¿no? Odiado por mucha gente, como el caso de los romanos, ¿verdad? Los romanos que tenían muchos dioses y ellos que no querían, etcétera, etcétera. Como también zona de conflicto. ¿Y por qué zona de conflicto también? Pertenece a la media luna fértil. Es decir, si yo quiero pasar a África, ¿por dónde tengo que pasar? Por Israel. Es decir, es una zona de tránsito, una zona de paso. Entonces ha sido conquistada por muchas culturas, ¿verdad? Por los persas, ha sido conquistado, bueno, y fue la liberación supuestamente, ¿no? Los persas. Por los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. En los de estos países, más por acá, la gran península, la península más grande del mundo, la península arábiga, donde están los países de Omán y Yemen, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes, cuya capital es Dubái, ¿sí o no? En zona desierta, países petroleros, o Qatar, donde va a ser la sede del próximo mundial, ¿ya? Enmarcados en el Golfo Pérsico, entre el Golfo Pérsico, ¿por qué? Porque acá está la cultura persa, ¿sí o no? ¿Verdad? La cultura persia, dividida en la parte y la media, por eso fueron las guerras médicas, la parte media, el Golfo Pérsico, la cultura persa, y enmarcado también con el Mar Rojo, encerrado entre el Mar Rojo, el Mar de Omán, el Mar de Arabia, ya, el Golfo Pérsico. Esta zona que va también a producir la cultura musulmana, ¿sí o no? Como le llamaban la Égira, la Meca, ¿no? Y que Mahoma sube al cielo en Jerusalén, ¿ya? Y la pelea entonces por Jerusalén. Mientras aquí, en los periodos mesopotámicos, tenemos el río Tigris y el río Éufrates. ¿Qué país actual? Irak, ¿no? Irak. Y en esta parte, Irán, ¿verdad? Irán, Irak. ¿Cuál sería la capital de Irán? De Irán. Teherán. Y de Irak, Bagdad, ¿no? Bagdad. Estos dos ríos se juntan en uno solo, el río Chad el Arab. El río Chad el Arab. ¿La amiguito? Interesante. Zona de desierto, ¿no? Pero esta zona es fértil. Esta zona es fértil. Por lo tanto, camino que hay que hacer. Acá, ¿qué se encuentra? Ladrones, ¿no? Si tú quieres el camino rápido, se encuentran ladrones, ¿no? La zona del desierto. Ya. Acá hay un nombre también bien interesante, Bab el Mandeb, que va a ser un estrecho, y el estrecho de Hormuz, ¿no? Encerrando estos dos mares. Si nos recordamos de la historia, hubo un gran personaje, mi tocayo, que conquistó esta parte, siguió a la Mesopotamia, donde va a conseguir su costilla, ¿no? Flaca, y algunos creen que por ahí vino también su muerte, ¿no? En la Mesopotamia. Llega acá, ¿no? Irán, hasta que cruza el Indo, ¿verdad? Para conquistar a la India. ¿Cómo se llama ese personaje? Alejandro Magno, ¿sí o no? Pero va a tener que retroceder. Va a encontrarse con la selva de la India, ¿sí o no? Estamos hablando nosotros de la meseta de Deccan, la selva de la India, y otros ríos que están acá. Esto se llama la península del Indostán, ya, la India. El río Ganges, aparte del Indo, acá al norte está el río Ganges y el río Brahmaputra, que se puede unir también al Ganges. Brahmaputra, ¿no? A nosotros nos suena un poquito especial, el Brahmaputra. Y ya hablamos de Brahma, bueno, Dios Brahma. Está bastante dioses, ¿no? Son los hindúes. Ganges, conocido como el río sagrado de los hindúes. A la vez también sirve como lecho mortuorio, ¿ya? Y donde la gente hace cualquier actividad como bañarse, jugar, ¿no? Un río bastante contaminado en la India. Y es que la India es un país bastante pobre, ¿no? O hay gente muy rica o hay gente extremadamente pobre, como tenemos en la ciudad de Calcuta, donde se hizo famoso un premio Nobel. Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? ¿Me aniñito? Pues la extrema pobreza de la India. La meseta de Deccan, entonces, la península de Indostán, el país de la India, el segundo país más poblado del mundo, ¿verdad? Y sigue en crecimiento, no hay política que deprima su situación, siguen teniendo hijos, ¿ya? Bastante poblado. Está limitado con el país de Nepal, ¿ya? En donde encontramos nosotros la cordillera del Himalaya, y de ahí también del nudo de Pamir saldrán otros como el Kunduz, K2, Yanito, zonas muy altas del mundo. Las zonas más altas del mundo se encuentran en esta parte. ¿Nosotros qué decimos? Por el choque de la placa india o indo-australiana con la placa de Asia, ¿verdad? Y eso se va a seguir levantando porque siguen colisionando. Se va a seguir levantando. Por aquí pasamos a dos penínsulas. La península de Malaca, número 5, y la península de Indochina. O sea, entre India y China, ¿no? La península de Indochina. ¿Qué país estará acá en la península de Malaca? Malasia, que tiene dos territorios, aquí en la península de Malaca y en la isla de Borneo, que la isla de Borneo es la isla más grande de Asia. ¿Ya? También la misma isla de Borneo está conteniendo a Indonesia, que es un gran archipiélago. Indonesia, la parte de Borneo, la isla de Java, por los restos del hombre de Java, la gran isla de Sumatra,
ya muchas islas más. Y aquí también se encontrará un pequeño país que para el Perú le es muy importante en la historia. Cuando Fujimori se fue, ¿a dónde llegó? A este pequeño país. ¿Cómo se llama el país? Brunei, ya, cuya capital es Bandar Seri Begawan. ¿Ya listo? ¿Dónde se fue Fujimori? Se escapó cuando dijo me están persiguiendo. Primero se largó aquí, ¿no? Estafando al país y luego ha vuelto a este. Ya listo, acá tenemos estas islas, ya este archipiélago. ¿Qué otros países están por acá? ¿No? En la llamada península de Indochina. Está un país que le hizo récord en la historia a Estados Unidos. Es el país que le ganó la guerra a Estados Unidos. ¿Cómo se llama esa guerra? Vietnam, ¿sí o no? Que también fue partida, ¿verdad? En Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero que al final se fue unificado en la capital Hanoi, ¿verdad? Le ganaron a los norteamericanos. Qué interesante. Y otro país que está por acá también, Tailandia, cuya capital es Bangkok, ¿verdad? Muy famoso, reconocido en varias películas como la de Nicolas Cage, o este peleador, ¿no? Van Damme. Muchas películas se han hecho supuestamente de esa forma, ¿no? ¿Qué países están por acá también? ¿No? Hay países que están sufriendo por el calentamiento global, porque aquí esta gente, como es selva, vive en zonas inundables y produce bastante arroz, zona de arroz. Los chinos también se conocen por sus arroces, ya bastante bien, bueno, chinos, arroz. Bueno, esta parte también come bastante arroz, zona de selva, pero la zona de Birmania, esta parte viene siendo empobrecida ya por el calentamiento global. Ya están muriendo ya, por el calentamiento global. Este también es un archipiélago, donde terminó sus días el que quería dar la vuelta al mundo. El archipiélago filipino. ¿Ya, verdad? ¿Cómo se llama ese personaje? Fernando de Magallanes. Y quien continúa la vuelta es Sebastián Elcano. Bueno, esto va a ser, cuya capital es Manila, ¿ya? Filipinas, el archipiélago filipino. Este va a ser China con su gran río, uno de los ríos más grandes del mundo, el Yangtze-Kiang, conocido también como el río Azul, desembocando en el mar de China Oriental. Por el norte tenemos el Huangho, conocido también como río amarillo, ¿no? Tiene bastante sedimento, el mismo amarillo, y entonces le llaman también el mar amarillo, ¿no? China. Esta es la isla B, que para nosotros va a ser la isla de Formosa, que trató de independizarse de China como país. Su capital le llamaron ellos Taipei. ¿Cómo le llama China? China Taipei. ¿Y cómo se autodenominaron ellos? Taiwán. Ya que tú has visto que muchos productos que llegan al Perú, ¿qué dicen? Made in Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán trató de separarse de China, que es socialista supuestamente, Taiwán capitalista. Entonces muchos productos vienen de Taiwán. Pero China no quiere frente a la ONU que se independice. Lo mismo Hong Kong, ¿verdad? De China, porque su capital es Pekín, ¿no? O Beijing, no recordamos. El hombre de Java, el hombre de Pekín, como ustedes ven en la historia. Bueno, se supone ya que Hong Kong también ha querido independizarse. Es una ciudad, igualito, más o menos. Es un proyecto de China, un proyecto capitalista, pero que también ha tratado de independizarse de China. Bueno, China se mantiene como el país más poblado del mundo, ¿verdad? Entonces, esta parte es la zona más poblada del mundo. Más de 90 habitantes por kilómetro cuadrado será la densidad de Asia, a diferencia de Europa, que será más de 71 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, estos dos continentes son bastante poblados, ¿ya? Son muy poblados. ¿Qué más tenemos por acá? Este gran archipiélago, el archipiélago japonés, cuya capital es Tokio. Es un archipiélago, son varias islas, las islas Honshu, Kyushu, Shikoku, ¿ya? Tokio, la ciudad más poblada del planeta Tierra. Lamentablemente también Japón tiene, aparte de ser muy desarrollado, tiene un problema social. ¿Cuál es el problema social? La zona de mayor suicidio del mundo. ¿A qué llevará a la gente a suicidarse tanto? Depresión. Lo que se llama pedirte demasiado. Depresión. Que sea muy exitoso. ¿Cómo le llaman esto? Que rindas mucho. La productividad. Tanta productividad que etcétera, etcétera, que a la gente ¿no?
la estresa, ¿no? Le valora el cerebrito y hay lo que llama el bosque de los suicidas. Lastimosamente a eso va a llegar el mundo si es que sigue como está. Si es que sigue con esta tanta exigencia capitalista de estudia, a eso llega, permita, con mucho cuidado. Lo más importante en la vida es la persona humana, no lo que la persona produce. Bueno, y acá se encuentra un país que las chicas se están amando. Corea. Esta península, el número 3. La península de Corea. Corea, ¿sí o no? ¿Y a qué amará? ¿A la del sur o a la del norte? Sur. A la del sur. De repente se confunden y se van al norte. ¿No vamos a los saladitos? Hasta Corea. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? Seúl. Seúl, eso sí sabe. ¿La del norte? Ya no sabe. Pyongyang. Pyongyang. No se confundan. Para los 54, de repente se pueden pasar más allá. Ya bueno. ¿Y por qué Corea del Sur tiene más plata que la del norte? ¿Por qué? Lo que pasa es que recibió apoyo económico de Estados Unidos. Por eso es que tiene más dinero, no por sí solo. ¿Lianito? ¿Y eso por qué? En lo que llamamos el episodio de la Guerra Fría. No es el único lugar del sur que ayudó Estados Unidos en su intento capitalista, sino que también fue Vietnam. Vietnam del Sur también. ¿Lianito? Bueno, los episodios de la Guerra Fría que todavía se mantienen. ¿Dónde se evidencia, profesor? En un banco que ha hecho Rusia. ¿Cómo se llama ese banco? Para hacer frente al euro. Ya, ¿cómo se llama ese banco que han hecho? ¿Qué países? Encabezado por Rusia, India, China, ¿no? Gran comercio, al cual Donald Trump le está haciendo una guerra, ¿no? Fuerte a nivel comercial. Y otro país que es potencia en Sudamérica. Brasil. ¿Cómo se llama su banco? BRIC. Banco de la BRIC. O sea, el banco de Brasil, Rusia, India, China. ¿Lianito? Bueno, son los socios comerciales que tienen. No confundir la I. La I es de Sajalín, le pertenece a Rusia, ¿ya? No forma parte de Japón. Bueno, Japón siempre ha tenido, o por mucho tiempo en la historia, tuvo unido a China, ¿verdad? Acá tenemos otro río, el río Amur de China. Desembocan, mira, el Amur, el Huanghe, el Yangtze-Kiang y el Mekong desembocan en la cuenca del Océano Pacífico. Mientras que la cuenca del Océano Índico está desembocando la Maputra Ganges, el Indo, el Chad del Arab con las aguas del Tigris y el Éufrates. Ya se va a hacer la cuenca del Índico. ¿Y cuál será la cuenca del...? Que me puedo tomar acá. Esta es la cuenca del Océano Glaciar Ártico. En la cuenca del Océano Glaciar Ártico, ¿qué tenemos? El río Lena, el río Yenisei, el río Obi-Irtish. Esto va al Océano Ártico. ¿Qué tenemos por acá en medio? El gran desierto de Gobi, el mayor desierto de piedra, que se encuentra entre Mongolia, cuya capital es Ulan Bator. ¿Les gusta Mongolia, sí o no? Ulan Bator, ya, entre Mongolia y China. Este es el país más grande del mundo, tan grande como Sudamérica, Rusia, inmenso país, ¿no? Ha sido motivo de querer conquistarlo muchas veces. Ya, por acá tenemos al norte también, por esta parte, los países como Afganistán, ¿no? Kabul, que se hizo famoso Afganistán por también el conflicto con Estados Unidos. Bueno, en realidad hay muchos TAN acá que se han separado también de Rusia, Uzbekistán, ya, por ejemplo, Pakistán, ya, muchos países se han separado de Rusia. ¿Qué más tenemos? Islas, el mar de Arabia, Golfo de Bengala. El país más chiquito es Maldivas, ¿ya? El archipiélago de Maldivas. ¿Qué más tenemos? Yo creo que con eso es para resolver. Por si acaso en Rusia se encuentra el lago más profundo del mundo, el lago Baikal. Se encuentra el lago más grande del mundo, el mar Caspio, y también el más profundo del mundo, el lago Baikal. Ya, ahora sí terminamos. Muchas gracias.